Hola, bienvenidos nuevamente a esta segunda parte de modas y costumbres de los años 70. En el primer video vimos cosas locas, como los zapatos de plataforma, los pantalones acampanados, los coordinados de nylon y otras tantas cosas que hoy le parecerían raras a cualquiera que no haya vivido en esa época. Yo viví en esa época y se me hacen extrañas. Así que sigamos viendo modas y costumbres de los años 70, segunda parte, en este su canal Retronauta, explorando sus recuerdos. Antes de los celulares, incluso antes de las grabadoras digitales de video, teníamos las cámaras Super 8. Si bien el formato de 8 mm fue fabricado desde los años 30, a mediados de los 60 Kodak mejoró la película y creó un cartucho fácil y económico de manejar, lo que permitió a las familias poder filmar sus eventos familiares de forma más sencilla, así como a entusiastas amateurs. Y así fue durante los años 70 y mediados de los 80 cuando Sony sacó al mercado la Betamovie, cámara que usaba el nuevo formato de video Betamax. Como ya vimos antes, los 70 no son conocidos por su gran estilo en el vestir. Es más bien notoria por presentar modas que esperamos no volver a ver. Y esta fue el uso de pantalones cortos o short shorts. En hombres. Estos cortos y ajustados shorts se podían ver en todos lados, tanto en el parque como en los diferentes deportes del momento, siempre coronados por medias largas hasta las rodillas con líneas alrededor que las decoraban. Los deportistas del momento usaron esta moda, lo que lo hizo más popular. Y no solo podías comprarlos en las tiendas, podías cortar tus viejos pantalones de mezclilla y hacerte un short tan corto como tú quisieras. Alfombras de pelo largo. Una moda que dominó la decoración de los años 70 fue el uso de alfombras de pelo largo. Esta alfombra era gruesa con todo tipo de colores extravagantes que iban desde el verde botella, pasando por el mandarina hasta el rojo vino. La gente las amaba por su estilo lujoso. Era muy a gusto caminar descalzo en ellas y se sentían cómodas. Podías ver la televisión tirada en ellas, pero eran imposibles de limpiar. Tierra, migajas e incluso pequeños juguetes se perdían en ellas. Conforme avanzó la época, perdieron popularidad y la gente cambió a alfombras más comunes, aunque debemos admitir que le daban el estilo muy groovy a las casas de esa época. Bolas disco. Usualmente eran pelotas o bolas de unicel cubiertas de pequeños cuadrados de espejo que rebotaban una luz que incidía en ellas, convirtiendo todo el lugar al tener miles de pequeñas luces moviéndose por todos lados. Las bolas disco se hicieron populares en los años 20, pero tuvieron su mayor auge en los 70, en la llamada era disco. Y como todo, pasaron de moda al llegar los 80s, acompañados de nuevos estilos de música y moda. Sin embargo, nunca realmente desaparecieron. Se siguen usando en fiestas temáticas o actualizadas con nuevas tecnologías. Pistas de patinaje o disco rollers. Ir a patinar era una actividad popular durante los 70s y parte de los 80s, donde se combinaba el patinar con música disco y ambiente de club. El lugar era usualmente oscuro y se iluminaba con luces de colores y, claro, una bola disco al centro. La gente patinaba al ritmo de la música, siempre alrededor de la pista y siempre hacia el mismo lado. Se hacían rutinas de baile y la gente, al igual que en las discos, presumía sus mejores pasos y su mejor ropa. Más que una pista de baile, era un lugar donde podías pasear, bailar y socializar, pues el volumen era lo suficientemente bajo para poder escuchar la música, pero te permitía la comunicación.
Con el pasar de los años se incorporaron snacks, bebidas y salas de videojuegos, lo que los volvió muy populares, no solo para patinar, sino como lugares de esparcimiento. Y como toda nueva moda, se hicieron películas con esta temática, como Roller Boogie, Starlight Express, Skate Town USA y Xanadu. A finales de los 80 desaparecieron, pero no por completo, pues aún existen varios locales donde puedes ir y disfrutar un rato de ejercicio, esparcimiento y diversión. Consolas de videojuegos. Los 70s vieron nacer las consolas de videojuegos caseras, tatarabuelos de los hoy populares PlayStation y Xbox. No eran tan fabulosas ni elegantes como las consolas de hoy, solo una caja conectada a tu televisión con un joystick, un cable largo y juegos con gráficas muy rudimentarias que para los niños y adultos de la época eran súper revolucionarias. Una de estas consolas y la más popular fue el Atari 2600. Tenía, claro, juegos clásicos como el Ping Pong o Space Invaders, y los podías jugar en la comodidad de tu casa. Estos juegos eran simples pero muy adictivos. Los niños se sentaban alrededor de la TV jugando por turnos, y así fue hasta la salida de mejores consolas con mejor sonido, gráficas y juegos a principios de los 80. Lámparas de lava. Inventadas a mediados de los 60, obtuvieron su máximo auge en los 70s. Consiste de un envase de vidrio transparente lleno con alguna especie de aceite y bolas de cera que, al ser calentadas con una lámpara ubicada en la base de esta, subía y danzaba como si fuera alguna extraña criatura. Las lámparas de lava fueron un artículo de decoración popular debido a su movimiento lento, colorido y enigmático. Aunque su máxima popularidad fue en los años 70, en los 90 volvió y no ha desaparecido por completo, siendo muy fácil de conseguir hoy en día. Muebles de ratán. El ratán se obtiene de las vainas de las hojas de palmeras, las cuales pueden moldearse en distintas formas y tamaños, siendo un material liviano y fuerte con el cual se puede fabricar cualquier tipo de mobiliario, desde respaldos de sillas, sofás, mesas, sillas colgantes, las cuales fueron muy populares en los 70s, cabeceras y hasta salas completas. Fue muy popular en los 70s por su aura de amigable con la naturaleza, durabilidad y comodidad. Si bien nunca han desaparecido por completo, se encuentran como mobiliario en hoteles y casas de playa, y por su aspecto natural y ecológico están muy de moda hoy en día. Cabello en capas. Farrah Fawcett volvió tendencia a este estilo de peinado, sin el cual los 70 solo hubiera sido otra época de pantalones de campana y bolas de espejo. El cabello en capas difiere de los raros estilos de años pasados al peinarse hacia atrás de nuestros rostros en una forma más natural. Y los jóvenes de entonces lo notaron, especialmente a ver cada semana los episodios de Los Ángeles de Charlie, haciendo de Farrah una estrella inmediata. El corte en capas fue usado por hombres y mujeres indistintamente, y aunque su mayor auge fue en esa época, hoy todavía se sigue usando de una forma modernizada. Bicicletas chopper. Las bicicletas chopper, mejor conocidas en México como la Vagabundo, fue una bicicleta que asemejaba las motocicletas tipo chopper, popularizadas gracias a películas como Easy Rider. Contaba con una rueda grande atrás y una más pequeña al frente. Accesorios adicionales como espejos retrovisores, velocímetro, un asiento largo y acolchado llamado asiento de banana, y en algunos casos la fatídica palanca de cambio de velocidades en el centro del cuadro.
Quienes la tuvieron saben de qué hablo, al recordarles qué pasaba cuando frenabas abruptamente y te parabas encima de ella. Fue lo más común hasta la llegada de las bicicletas BMX y Cross en los 80s. Anillos mágicos o anillos del humor. Un anillo del humor es un anillo que contiene un elemento termocrómico o piedra del estado de ánimo que cambia de color según la temperatura del dedo del usuario y está determinado en gran medida por el flujo sanguíneo de cada persona. Si alguien siempre tenía las manos frías o tenía pobre circulación sanguínea, el anillo siempre se mostraba negro. No solo existían anillos, también aretes y colguijes por igual, y se le daban propiedades mágicas al no comprender por qué cambiaban de color. Aviones de balsa. No hay muchos jóvenes que algún día vayan a hacer algo así, y si lo hacen posiblemente sea hecho con una cortadora láser o impreso en 3D. Pero en los 70s comprábamos kits hechos de madera balsa y los armábamos en casa. Venían con una gran hélice de plástico al frente y una liga la cual servía como motor. Eran geniales y muy frágiles, sobre todo en grandes parques, donde volaban libremente hasta aterrizar suavemente en el pasto. Los modelos de balsa fueron muy populares desde los años 20, pero en los 70 se popularizaron gracias a lo económico de conseguir. Jugar en la calle. Algo que ningún joven actual puede conocer es el placer de jugar en la calle con los amigos del barrio. Jugábamos en las tardes o los fines de semana. La única regla es a la casa en cuanto se encienda el alumbrado, lo cual era alrededor de las 8 p.m. Teníamos gran cantidad de juegos en los cuales dependíamos únicamente de nuestra imaginación o alguna vara tirada en el suelo. Jugábamos al escondite, encantados, bote pateado, changáis, quemados, rayuela, canicas, al trompo, saltar el elástico, la gallinita ciega, policías y ladrones, al yoyo, al teléfono descompuesto, o dibujábamos en el piso una carretera y con corcholatas o chapas hacíamos carreras. 1, 2, 3, ¿recuerdan? Y esos son solo algunos de tantos juegos que teníamos en aquel entonces que ninguna tablet o consola podrán superar. Hay muchísimos más que varían dependiendo la zona o el país en donde se jugaban. Los 70, gran época para haber vivido. Espero haberles traído gratos recuerdos y los que no lo vivieron, créanme, se perdieron de una gran época llena de cambios en la moda y avances gigantes en tecnología. Por favor, si les gustó el video, denme un like, suscríbanse si no lo han hecho y nos vemos en el próximo video. Yo soy Retronauta y juntos exploramos tus recuerdos. Ahí se ven.